Bien, continuamos con la siguiente ponencia a cargo de la maestra doctora Daniela Cobos. Este segundo segmento de la mañana tiene por título ¿de qué se habla cuando se habla sobre didáctica del arte? La maestra Daniela Cobos está con nosotros desde Chile. Maestra Daniela Cobos, bienvenida, ¿cómo está? Buenos días, Fernando. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Desde acá, desde Chile, un saludo también a todos mis hermanos latinoamericanos. Qué bueno, maestra, gracias por estar aquí. La doctora Daniela Cobos es licenciada en Bellas Artes y profesora de Artes Visuales de la Universidad de Chile, con estudios de magíster en Teoría e Historia del Arte. Posee 20 años de experiencia en educación artística, dentro de los cuales se ha desempeñado como profesora de artes visuales a nivel escolar. Actualmente es académica de didáctica del arte en los programas de formación de profesores en la Pontificia Universidad Católica de Chile y Universidad de Chile. Maestra Daniela Cobos, el escenario es todo suyo. Muchas gracias, Fernando. Voy a primero cerciorarme, sí, me dieron permiso para compartir pantalla, así que en este preciso instante lo voy a hacer. Fernando, te voy a agradecer en caso de que o no se vea o tenga algún problema, si me pudieras hacer una señal. Claro, maestra, le dejaré saber en caso de que haya cualquier contratiempo. Muchas gracias. Bueno, ¿se ve bien? Sí, maestra, se ve bien, perfecto. Muchas gracias, Fernando. Bueno, aprovecho primero que todo de saludar a todas y todos quienes están presentes hoy día. También agradezco mucho la invitación desde República Dominicana para participar en este tercer simposio de formación artística especializada. Y lo mejor de todo también es que nos reúne un tema, nos reúne un interés común en dialogar acerca de lo que es la didáctica del arte, que es una línea de investigación, un área de conocimiento que vengo trabajando desde Chile hace mucho tiempo, y espero que lo que hoy día vamos a conversar también nutra lo que ustedes en su territorio hoy día están conversando. Bueno, en este minuto yo me encuentro a 6.000 kilómetros de distancia de ustedes, pero afortunadamente existen estas tecnologías que nos permiten compartir sentires, saberes y, por supuesto, también intereses en el área que hoy día voy a abordar de una manera bastante sencilla para que a todos nos quede claro y se transforme en un aprendizaje imperecedero. Bueno, para que tengamos un lenguaje común, primero que todo voy a dar una definición muy sencilla de lo que es la didáctica del arte. Y la didáctica del arte es un área de la educación y que intenta, a través de sus aportes teóricos, dar una respuesta a la necesidad de encontrar un equilibrio que armonice la relación entre las maneras de enseñar de los educadores y el aprendizaje de sus estudiantes. ¿Qué quiere decir eso? Que desde la didáctica del arte, quienes trabajamos en esta área, intentamos proveer de información que nutra, por ejemplo, procesos de evaluación, que organice los tiempos que cada uno de nosotros le dedica a pasar ciertos contenidos, a organizar la clase. También te permite organizar adecuadamente los objetivos de aprendizaje que tú te planteas para cada clase, y asimismo también los contenidos que en este caso deberían abordarse respetando cada etapa de desarrollo de los niños y niñas o de las personas con que vamos a trabajar la educación artística. Si bien Comenius ya aproximadamente en el siglo XVIII estaba hablando sobre la didáctica, curiosamente el área de didáctica es un área joven. Específicamente en educación artística posee muy poca investigación y la mayoría de ellas no deben tener más de 30 años. Por lo tanto, lo que vamos a conversar hoy día también refleja lo que esta investigación joven o esta investigación un poco robusta ejecuta en los proyectos que nosotros estamos desarrollando, porque al haber poca investigación, al haber poco interés probablemente, esto impide que se estén haciendo avances sostenibles en el área de educación artística, ya sea en la escuela o lo que se podría estar desarrollando en museos o en otros espacios culturales. Por lo tanto, en esta presentación yo voy a intentar responder estas preguntas. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos enseñar en una clase de artes? ¿Cómo deberíamos enseñar artes? ¿Cuáles son los objetivos del aprendizaje artístico?
¿Dónde se debería posicionar el estudiante al momento de aprender artes? ¿Cómo nosotros como educadores y educadoras deberíamos mediar en el aprendizaje artístico? Y asimismo también con qué herramientas contamos para potenciar el aprendizaje artístico. Por lo tanto, la primera pregunta que vamos a intentar responder, y esta pregunta la vamos a responder entre todos y todas, es: ¿qué debemos enseñar en una clase de artes? Y yo esta pregunta me la vengo haciendo hace más de 20 años. Como les comentaba Fernando recién, yo comencé mi trayectoria formativa estudiando primero licenciatura en artes, es decir, yo primero me formé, me aproximé a las artes desde un enfoque disciplinar. Y aquí en Chile, así como en otros países latinoamericanos y europeos, existe un programa que permite a licenciados en arte obtener el título de profesor de secundaria, que en mi caso yo lo realicé en 2 años, y luego de eso, de recibir esta formación pedagógica, además de la disciplinar, estuve trabajando en escuelas por aproximadamente 10 años, y debo reconocer que esta experiencia tuvo de dulce y agraz, de dulce porque efectivamente es mi pasión enseñar arte, pero también fue muy desafiante considerando que las artes, que yo me imagino también ocurre en sus contextos educativos, no es un área que sea muy valorada. Por lo tanto, los profesores de arte somos profesores que ocupamos un lugar de segunda categoría o tercera categoría en comparación con otros profesores que imparten asignaturas o cursos de áreas tales como lenguaje, matemática, ciencias, y que por supuesto en la escuela esta segmentación de conocimientos también encuentra su reflejo. Por lo tanto, la pregunta que acabo de hacer los voy a invitar a responderla a través del chat. Así que les voy a pedir que brevemente, quizás en 1 o 2 palabras, me respondan. Ahí dice, bueno, escriban en el chat. Según ustedes, ¿qué debemos enseñar nosotros como educadores y educadoras en una clase de artes? Así que les voy a dar un minutito para que en el chat contesten esto y yo voy a ir tomando nota para compartir sus ideas. Así que en el chat compartan, por favor, las respuestas y yo las voy a ir leyendo. Vamos, anímense, porque si no, no me va a resultar la intervención. Así que respondan, ¿qué deberíamos enseñar en una clase de artes? Fernando, ¿estás por ahí? Sí, maestra, aquí estamos. Es que no me funciona el chat. Está levantando la mano y la verdad, tú me dices si es que doy la palabra o prefieres que respondan la pregunta por el chat. Ya, maestra, y vamos a recordar a todos nuestros participantes. La sección de preguntas y respuestas, pueden ir dejando sus preguntas y al final de la ponencia, entonces podemos responder todas las preguntas si le parece bien a usted, maestra. Es que esta pregunta me la tienen que responder ahora, Fernando, así que porque es parte de la dinámica. Por lo tanto, ¿qué me sugieres tú? Que puedan responder oralmente, igual yo tomo nota y es información que me va a servir bastante. Tú me dices. Sí, maestra, si usted lo prefiere así, claro que se puede hacer así. Ya, demos un minutito entonces para que los participantes de manera muy breve respondan y de acuerdo a eso también ahí continúo con mi ponencia, así que no tengo ningún problema en escucharlo. Perfecto, maestra. Doy la palabra yo entonces. A ver, ¿quién está levantando la manito? Aquí veo a Luis. ¿Levantó la mano? Creo. A ver, no sé, es que no veo aquí quiénes levantaron la mano. Acá está. Eduviges, ahí lo veo. Eduviges, según tú, cuéntame, ¿qué es lo que deberíamos enseñar en una clase de arte? Buenos días para todos. Debemos enseñar y permitirles, además de tener diversas experiencias, donde nosotros traemos un concepto o un aprendizaje específico, también permitirles a ellos obtener ese conocimiento a través de diferentes estrategias: la observación, la manipulación, el contacto, diferentes puntos de vista donde podemos enseñar a nuestros chicos a ver las cosas de un modo diferente y luego entonces permitirles a ellos plasmarla, ya sea de manera visual, con el dibujo y la pintura, ya sea de manera corporal, a través de las artes escénicas, entre otras. Muchas gracias, Eduviges. Gladys, te escucho. Le voy a dar ahora la palabra a Gladys.
Hola, saludos. Le habla Gertrudis Grandales de República Dominicana, profesora de ballet y licenciada en arte. No sé si me escucha. Te escucho perfecto, Gertrudis. Dale, te escucho. Un placer. Bueno, para mí lo fundamental, lo primero que tenemos que hacer para enseñar el arte es estar consciente de lo que es el arte, para que ese alumno pueda recibir y percibir automáticamente lo que nosotros queremos darle. Y para enseñar el arte, yo pienso que lo primero es conocer el arte. ¿Y qué más, perdón, Gertrudis, ¿y qué más se te ocurre aparte de conocer el arte? ¿Qué más podemos enseñar? Enseñarle cómo disfrutarlo, porque el arte es algo que encierra la vida en sí. Entonces, sí, lo primero yo pienso que tiene que ser como un juego para que ellos puedan entenderlo y a partir de ahí tomarle el amor necesario al arte. Muchas gracias, Gertrudis. Y ahora voy a dar la última palabra, colegas. No le puedo dar la palabra a todos porque tengo un tiempo súper limitado, así que ahora le voy a dar la palabra a Paulo. Paulo, ¿estás por ahí? Sí, yo estoy por aquí. ¿Cómo está usted, licenciada? Aquí estamos, muy bien, colega, lo escucho. Cuénteme, ¿qué es lo que uno debe enseñar en una clase de arte? Bien, a mi parecer, con el tiempo yo tiendo, siendo profesor de guitarra clásica y popular en Bellas Artes de Santiago, República Dominicana, es que debemos de, primero, enseñarle la importancia al estudiante de nuestras cosas autóctonas, de nuestros artistas autóctonos, nuestros creadores, de los ritmos autóctonos que tenemos, despertarle ese deseo por lo de nosotros, porque en realidad estamos en un mundo muy globalizado y eso en cierto sentido nos ha afectado con los ritmos. La juventud necesita que le trabajemos los ritmos de nosotros autóctonos. Es la única forma que podemos hacer que el arte despierte en los estudiantes, porque ellos tienen mucho deseo de aprender. Entonces debemos primero creo que esa es la primera forma que debemos de enseñarle lo nuestro, lo que hubo, lo que pasó, porque esos son nuestras raíces y nuestras raíces es lo único que nos da estabilidad para crear artistas. Gracias. Muchas gracias, Paulo. Oye, viste con un tema súper importante y que también de alguna manera se aborda en la didáctica y tiene que ver con este proceso de descolonización que nosotros tenemos que intencionar en las clases de arte, ya que nosotros como continente o como espacio latinoamericano, habitualmente en las clases de arte, le damos excesiva relevancia a referentes occidentales que provienen de Europa y que nos vienen conquistando no solamente a nivel territorial desde hace más de 500 años, sino que a nivel intelectual, con ideas que efectivamente, como dice Paulo, deberían ser reforzadas a través de la valoración de nuestro patrimonio. Y como bien tú dices, Paulo, valorar el arte autóctono es parte de la didáctica. Así que agradezco a Eduviges el aporte que nos acaba de dar, a Gertrudis. Y como les decía, lamentablemente, por un tema de tiempo, no puedo escuchar todos los aportes, pero al final va a quedar mi correo electrónico para que sigamos en contacto y dialogando. Por lo tanto, ¿qué debemos enseñar en una clase de artes? Como decía Eduviges, tenemos que enseñar diferentes estrategias. También tenemos que invitar a niños, niñas, jóvenes a observar nuestro entorno, valorar elementos, por ejemplo, de la cultura visual o elementos que tienen que ver con el color, las formas de nuestro entorno próximo. Como les decía entonces, y el aporte súper importante de Eduviges, la manipulación, el conocer distintos materiales, abordar estas técnicas desde distintos enfoques, conocer el arte, como decía Gertrudis, disfrutar, darle al arte la relevancia que tiene como elemento sustantivo en nuestra vida. Yo con estas respuestas, queridos profesores y queridas educadoras, me queda absolutamente claro de que ustedes saben perfectamente qué es lo que se debe enseñar en una clase de arte. Y bueno, ya leí la respuesta, pero quienes estamos presentes hoy día y que tenemos más de 30 años, quizás más de 40 años, sabemos que lo que hoy día se está enseñando en arte, en una sala de clases, en un aula normal, común y corriente, no es muy distinto a lo que en nuestra época se enseñaba. ¿Y qué quiere decir esto? Que lo que Eduviges, Gertrudis, Paulo decían,
con respecto a esta diversidad de elementos que deberían estar presentes en una clase, en la práctica no es así. ¿Y por qué razón? Porque todavía se le está dando una importancia excesiva al dibujo. Y con esto, ¿qué quiero decir? No estoy subestimando la importancia que tiene el dibujo, especialmente en primera infancia, porque el dibujo es parte de un proceso de representación y reconocimiento de la realidad por parte de niños y niñas, pero como ocurre con mucha frecuencia, cuando ya los niños se incorporan a primaria, en primaria existe un porcentaje no menor de profesores o educadores que no son profesores de arte y que están haciendo clases de arte. Entonces, ¿qué impide esta ausencia de conocimiento artístico o esta pobreza de conocimiento artístico que este educador o educadora, generalista, como le decimos acá en Chile, a cargo de educación primaria o educación básica, limite las actividades porque seguramente no conoce más actividades y va a lo más sencillo que pudiera ser el dibujo? Otra situación también que es muy recurrente es el exceso de manualidades que se desarrolla especialmente en actividades con primera infancia, en lo que aquí se le llama jardines infantiles, lo que ocurre muchas veces en jardines infantiles. Y la respuesta de por qué también se realizan manualidades, creo yo, de manera exagerada, un poco también por lo que les decía, por una ausencia de formación docente en artes probablemente, pero también porque se piensa en muchos contextos que la educación artística solamente son manualidades. ¿Y qué les puedo decir yo al respecto? Sí, las artes tienen un espacio para desarrollar manualidades, pero no es todo. Tenemos un sinnúmero de lenguajes artísticos a través de los cuales podemos comunicar nuestras ideas. También existe un sinfín de materiales, pero no obstante se recurre con una frecuencia que a mí me preocupa mucho a las manualidades. Y como les decía yo, existen un sinnúmero de técnicas artísticas muy innovadoras y muy sencillas de llevar a la sala de clases. Por ejemplo, yo les quiero mostrar este trabajo que realicé con niños de 4 años. ¿Y en qué consiste? Esta tela se llama arpillera, yo creo que ustedes la deben conocer, y es una tela que permite ejecutar un bordado de manera muy sencilla y especialmente para niños y niñas que en este caso tenían 4 años. Entonces, ¿qué intencioné? ¿Qué objetivo me planteé yo al desarrollar esta actividad con niños de primera infancia? Primero que todo, generar un desplazamiento de las técnicas artísticas tradicionales que se trabajan en preescolar, como podría ser, por ejemplo, el dibujo, la pintura o el trabajo con plastilina. Acá yo dije, no vamos a trabajar lo mismo y vamos a hacer esto. ¿Y qué les puedo decir con orgullo? Que la actividad fue todo un éxito. Yo de alguna manera medié y facilité el trabajo ofreciéndoles la arpillera ya con un dibujo previo. En ese minuto estábamos hablando de las aves, estábamos analizando las aves. ¿Y con qué intención hice esto? No de ofrecerles un trabajo ya hecho y que fuera mucho más fácil para ellos, sino que yo les di el dibujo del pajarito previamente porque el objetivo de la actividad no era precisamente el dibujo, sino que era, bueno, en primer lugar, por supuesto, desarrollar la motricidad fina a través del bordado, pero que ellos también descubrieran que existen muchas técnicas artísticas. La técnica de la arpillera es muy representativa de mi país, de hecho se viene desarrollando hace muchísimo tiempo. ¿Y cuáles fueron los resultados, queridos profesores? Fueron estos. Como pueden ver, son niños de 4 años, muchos de ellos nunca habían bordado, pero sin embargo lograron ejecutar la actividad y generaron estas producciones visuales maravillosas. Imagínense, terminaron el trabajo, les cambiaron los colores, pudieron hacerlo pese a su inmadurez quizás en cuanto a la aproximación con la técnica. Acá tenemos otro trabajo de Clemente. Y también como una manera de diversificar las actividades artísticas, en este caso con estudiantes universitarios, que son mis alumnos de la actualidad. Estos jóvenes estudian hoy en día lo que se llama pedagogía en educación básica, que vendría a ser lo que ustedes reconocen como educación primaria. Y en la Universidad de Chile, los educadores de primaria reciben una mención en artes. Por lo tanto, estos educadores están recibiendo aquellos conocimientos que yo recién les comentaba. No es una generalidad verlo en primaria, ya que en primaria, por lo general, hacen clases de artes profesores generalistas más que profesores con mención.
¿Y por qué les muestro esta experiencia? Porque yo llevé a mis estudiantes de educación, futuros maestros y maestras de primaria, a un taller de grabado. Entonces ellos pudieron y ellas pudieron observar in situ cómo se desarrolla la técnica del grabado. Recordando lo que dijo Eduviges con respecto a conocer diferentes estrategias artísticas y desde diferentes puntos de vista. No es lo mismo enseñar a través de la teoría o a través de una clase expositiva el valor que tiene el grabado en las artes visuales con respecto a lo que estos y estas estudiantes pudieron explorar visitando un taller de grabado donde un maestro de grabado les enseñó a manipular y a trabajar la técnica. Otra forma también de diversificar y responder a la pregunta ¿qué es lo que deberíamos enseñar en arte? Es aproximar a la gente, a los niños, a los estudiantes a espacios educativos no formales como podrían ser museos, como podrían ser galerías y otros contextos. ¿Por qué lo menciono? Porque aún existen escuelas en donde los niños nunca han ido al museo, nunca han ido a una galería de arte, y eso, por supuesto, también afecta el conocimiento y la experiencia artística que están recibiendo. En este caso, estas fotografías corresponden a una exposición que hubo hace aproximadamente un mes acá en Santiago de Chile, y que es del artista Banksy. Para quienes no saben quién es Banksy, Banksy es un artista urbano, inglés, no se conoce cuál es su identidad, y él, de acuerdo a su trayectoria, ha ido generando diferentes intervenciones urbanas, dentro de las cuales están las que ustedes están observando. Yo en este caso fui a esta experiencia con mi hijo tiene 13 años, y la verdad es que fue súper motivador porque gozamos tanto adultos como niños o adolescentes de arte contemporáneo. Y de arte contemporáneo muchas veces incomprendido, hay gente que todavía el graffiti no lo reconoce como arte, pero como decía Paulo, también es momento un poco de abrir un poco esta cajita de lo que debería significar el arte y también ofrecer experiencias educativas aproximando al arte contemporáneo. Otras experiencias también que quiero compartir con ustedes están referenciadas en estas imágenes. La imagen de la izquierda es un ejercicio que hice con mis estudiantes de la universidad, quienes estudian para ser maestros de primaria, y fue hecho en contexto de pandemia. A mí me tocó, al igual que muchos de ustedes, desarrollar clases de arte vía Zoom, que fue, la verdad, bastante desafiante, muy complejo. Y dentro de las actividades que a mí me resultaron está lo que se denomina la fotografía monocromática, y a partir del tema color, invité a mis estudiantes a hacer una recolección de elementos que tuvieran en su casa, que respondieran a un color escogido. En este caso, este estudiante escogió el verde, y generaran una composición. Yo les di orientaciones de cómo podrían componerse, qué distancia deberían tener, y la verdad es que desde un enfoque cromático y viendo la composición, para mí cumple absolutamente con todos los requisitos. Se cumplió el objetivo, y además a eso le sumo que estas estudiantes estaban acostumbradas a ocupar el celular para sacarle fotos, una selfie, a lo mejor a sus platos de comida, a lo mejor a otras cosas, pero intencionar el trabajo del celular como herramienta un poco amenazante para desarrollar producciones fotográficas como la que están viendo, creo también que permite hacernos amigos de la tecnología y utilizarla como un material más o un recurso más para fortalecer la enseñanza de las artes en los espacios en donde ustedes se desempeñen. Y acá a la derecha les presento este libro se llama Hirameki, y para quienes no lo conocen, el Hirameki es una técnica japonesa que consiste en dibujar a partir de manchas. Ustedes pueden hacer como una especie de, no sé, como de chorreado quizás, o manchas intencionales con acuarela, con témpera, y después de eso se invita a los niños y niñas o jóvenes a dibujar a partir de esas manchas. Es una actividad muy creativa, fortalece el pensamiento divergente. Aparte también, y a mí me encanta la palabra desplazamiento, genera un desplazamiento de lo que es el trabajo con la pintura de manera tradicional a trabajarlo de una manera mucho más espontánea, libre y creativa. Por lo tanto, el cómo enseñar artes, que es la pregunta que viene después de qué es lo que había que enseñar, está determinado por lo siguiente. Como tú hoy día estás enseñando artes, lo más probable que toma como referencia los 12 años de experiencia escolar que tú tuviste. ¿Qué significa esto?
que todos quienes tenemos estudios universitarios o la modalidad que en su país se manifieste, aproximadamente pueden ser entre 8 semestres, 10 semestres para formarnos como maestros, pero sin embargo, todas las conceptualizaciones de lo que es arte o todos los materiales que nosotros a lo mejor reconocemos desde las artes, a través de las artes, se han visto más fortalecidos por lo que nosotros aprendimos en la escuela que lo que la universidad o la educación superior nos pudo ofrecer. Por eso mismo, y regreso a la referencia que les daba inicialmente, acerca de por qué en primaria o en educación inicial se observa un excesivo trabajo del dibujo, un excesivo trabajo de la manualidad o de técnicas tradicionales como puede ser la pintura, porque probablemente esos maestros y maestras que no tienen formación artística, pero que tienen que hacer clases de arte, ¿a qué van a recurrir para planificar su clase? A lo que vivieron en la escuela. Y esta es una situación recursiva, es decir, vamos repitiendo lo mismo, de lo mismo, de lo mismo, y genera lo que estamos viviendo hoy día, ya en el siglo XXI, que es una repetición de actividades artísticas que vienen trabajándose desde que nosotros y nosotras éramos pequeñitos. Otro elemento también que determina cómo tú enseñas artes es tu formación universitaria. Para quienes hemos tenido formación artística en la universidad, muchas veces nos vemos entrampados en que la ausencia o la pobreza de educación artística escolar y la subvaloración de las áreas artísticas en la escuela también encuentra su reflejo en la formación universitaria. ¿Por qué les digo esto? Porque yo también trabajo acá en Chile, acreditando formaciones de profesores, formaciones de maestros, es decir, dándoles una especie como de certificación de calidad a estos programas universitarios. Y con mucha frecuencia a mí me toca encontrarme con formaciones de educación de maestros de arte, y en específico los cursos de didáctica son bastante superficiales, o en el caso de profesores que estudian para ser maestros de primaria, si es que incluyen un curso artístico, es un curso artístico que está orientado hacia la formación en desarrollar manualidades o actividades muy superficiales. Por lo tanto, la formación universitaria también determina la forma en cómo nosotros y nosotras llevamos el arte, especialmente a la escuela. Y también los conocimientos en didáctica, como les decía inicialmente, la didáctica del arte es un área muy joven, aún explorada de manera bastante superficial, bastante sencilla. Se han generado muchos estudios, especialmente en Estados Unidos y en España. Voy a tomar un poquito de agua. Pero la didáctica del arte, desde mi punto de vista, es un área fundamental. De hecho, yo les voy a comentar mi experiencia. Yo deseaba hacer deseaba estudiar un doctorado en educación artística, y en Chile no existen programas de doctorado en educación artística, perdón, y yo tuve que irme a estudiar a España. Yo estudié el doctorado en didáctica de la educación artística en la Universidad de Valladolid, pero sin embargo, yo una vez ya cuando tuve más experiencia y fui revisando los programas de formación de posgrado en esta área específica, la verdad es que son pocos o nulos, así que ahí también el sistema está en deuda con respecto a cómo fortalecer esta área de conocimiento. Y la siguiente pregunta es, ¿qué se aprende en una clase de artes? Bueno, por supuesto que muchas cosas. Ya Eduige, Gertrudis, Paulo y todos ahí que quedaron con la mano levantadita saben que en arte se aprende muchísimo. Pero ¿qué pasa? Que si tenemos todavía en el sistema escolar este estereotipo de que hay asignaturas más importantes que otras, por supuesto que lo que se aprende va a ser reflejo de eso y va a ser poquitito. Por lo tanto, un conocimiento reducido de las artes desde la época escolar. Hoy no me avance esta cosa, ahí sí. Y también se dice por ahí que hay asignaturas que tienen mayor valor cognitivo y menor aporte cognitivo. Es decir, se supone, dicen algunas personas, que algunas áreas de conocimiento potencian el desarrollo cerebral por sobre otras. Y yo, ante esa aseveración, por supuesto que estoy en contra. He estudiado al respecto. ¿Y qué les puedo decir? Les puedo decir que uno de los secretos para
que un área de conocimiento o una experiencia tenga un valor cognitivo, permita que los niños vean potenciado su desarrollo cognitivo, está en diversificar las actividades. ¿Qué significa diversificar las actividades? En la medida que tú invitas a un niño o niña a hacer cosas y aplicarlas, por ejemplo, hacer una pintura, pero no los invitas a observar, no los invitas a desarrollar la apreciación estética, es decir, los tienes solamente como productores por sobre productores reflexivos o ciudadanos críticos, obviamente este desarrollo cognitivo se va a ver disminuido porque no le estás generando experiencias innovadoras o posibilidades de aproximarse a las artes de manera distinta. Y eso, por supuesto, que disminuye el potencial cognitivo que pudiera tener la actividad artística. Por lo tanto, uno de los secretos para argumentar de que las artes efectivamente potencian el cerebro, potencian el desarrollo cognitivo, es la innovación. Dice ahí, los niños y niñas se aburren y no aprenden artes adecuadamente con actividades poco desafiantes o poco estimulantes. Las redes neuronales no se multiplican si la actividad es aburrida. Mientras más aburrida, menos potencial cognitivo va a tener la actividad. Por eso dice ahí, mientras más ajena la experiencia o mientras más aburrida la experiencia, es mayor el desinterés y, por supuesto, menor la concentración que van a tener los niños y niñas. Por ejemplo, yo no sé si ustedes conocían la actividad tableau vivant. Para quienes no la conocen, el tableau vivant consiste en escoger una obra de arte, como en este caso pudiera ser esta pintura de Magritte, e invitar a niños y niñas a que la representen con los recursos que tienen a mano. Esta actividad impulsa, potencia la creatividad, también puede ser un trabajo colaborativo. Yo lo desarrollé en pandemia, por lo tanto permitió que trabajaran las familias con los niños y niñas y mis estudiantes adultos, y al mismo tiempo también genera una respuesta nueva a cómo el niño joven comprende las artes. Y para nutrir esta actividad, yo también invitaba a los estudiantes a que desarrollaran un pequeño guión o una pequeña descripción de lo que podría estar ocurriendo en la obra. Por lo tanto, también esta actividad se transformaba en un potencial trabajo de artes escénicas o artes corporales, generando un trabajo transdisciplinario a través de distintos lenguajes artísticos. Y otro elemento también que influye de manera sostenida en cómo se aprende arte, de qué manera los niños y niñas se aproximan, es lo que se denomina el ambiente de aprendizaje, o también conocido como estética del aula. Y esta sala de clases, yo me imagino que ustedes en algún minuto la han visto y responde a una necesidad un poco exagerada de decorar la sala de clases, pero con cero conciencia estética. Y eso al respecto yo también debo ser muy empática y muy respetuosa con las educadoras o educadores, porque yo no tengo conocimiento de que exista un curso de estética de aula en la formación de educadores. Por lo tanto, lo que habitualmente uno observa en la sala de clases a nivel de comunicación visual, utilizando las paredes, responde más bien a actos y acciones intuitivas que actos ejecutados desde el conocimiento profundo del valor que tiene generar espacios visuales en la sala de clases que nutran y apoyen el aprendizaje. Y citando a Loris Malaguzzi con su metodología Reggio Emilia, el ambiente de aprendizaje actúa como un tercer educador. ¿Qué quiere decir esto? Que el ambiente de aprendizaje puede favorecer lo que tú estás enseñando o puede entorpecerlo debido a lo que te comentaba recién, que pudiera transformarse en un disruptor o en un elemento que contamina visualmente el espacio en donde tú desarrollas clases. Asimismo también, y pensando de qué es lo que se aprende finalmente en arte, usando metodologías innovadoras, ideales, aquellas basadas en el humor o facilitación del conocimiento artístico, por supuesto que permite nutrir lo que uno está enseñando. Lo que vemos acá es una imagen de una tienda de ropa española que utilizó la Venus de Willendorf con un toque de mucho humor para, por supuesto, hacer publicidad de su ropa, pero yo al mismo tiempo lo tomé también como recurso de apoyo para la enseñanza del arte, porque para mí, sin lugar a dudas, las artes tienen un componente lúdico y humorístico, especialmente en el arte contemporáneo, que va a nutrir todo lo que tú vas a poder enseñar, en este caso desde las artes.
En estas imágenes también les quiero mostrar 3 referencias que, ¿por qué no?, las pueden llevar ustedes también a su espacio educativo. El primer dibujo es un dibujo que hizo mi hijo, que es el ciclo de la vida de un ave. ¿Y por qué lo cito? Porque yo a mi hijo nunca le intencioné el trabajo con dibujos estereotipados. ¿Qué quiere decir esto? Yo nunca lo aproximé a un pollo de Disney, ni a una gallina de Marvel, ni nada. Yo simplemente a él le dije, tú dibuja lo que para ti es una gallina, tú dibuja lo que para ti es un pollo, pero no es la generalidad. Habitualmente los niños, cuando uno le pide que dibujen, imitan los dibujos animados de lo que ven en televisión, y es porque la cultura visual está trabajando, o sea, está potenciando casi como un rol de educador artístico, lo cual es muy nocivo, porque aproximan un concepto de vida estereotipado, generan una identidad que no va de la mano con lo que uno desearía para primera infancia, basada en el consumo. Por lo tanto, aquí la invitación es que los mismos niños y niñas generen sus propios conceptos de realidad a través de sus propios dibujos. La segunda imagen es un juego que se llama Memorice, y que en este caso, esta es una referencia chilena, pero me imagino que debe existir en su país también, y es un Memorice con obras de arte de artistas chilenos. Entonces, este es un juego que, además de generar un espacio de entretención, también educa acerca de, como decía Pablo, lo que tenemos nosotros a nivel de patrimonio y a nivel de artistas pertenecientes a nuestro territorio. Y la tercera imagen es una actividad artística, la verdad, que se llama pareidolia. Y la pareidolia es muy sencilla y consiste simplemente en encontrar caras en espacios donde no deberían encontrarse caras. Cuando ustedes encuentran caras de los enchufes o encuentran formas de animales en las nubes, eso es lo que se denomina pareidolia. Yo lo trabajé mucho también en clases en pandemia. Descubrieron pareidolia en sus hogares, pero no obstante, esto es absolutamente trabajable en distintos contextos. Y luego también les voy a plantear la pregunta, ¿cuáles son los objetivos de los aprendizajes artísticos? Muchos. O sea, aquí quienes somos educadores artísticos sabemos que son muchos los objetivos. Sin embargo, aquí resumí algunos que quiero compartir con ustedes y que también reflejan lo que dijo Paulo, Gertrudis y Eduviges. Primero, aprender técnicas, métodos y lenguajes artísticos, utilizar estas técnicas para expresar y comunicar ideas. También permite valorar manifestaciones artísticas del entorno próximo, haciendo énfasis en el aporte de Paulo, que ojalá sea un espacio donde compartir y valorar nuestro patrimonio tradicional. Reconocer manifestaciones del mundo que le rodea, porque no todo el arte viene de Occidente, no todo el arte es generado por hombres, no todo el arte es generado a través de la pintura y la escultura, no todo el arte es desarrollado por hombres de raza blanca, no todo el arte es desarrollado por hombres heterosexuales, y lo que les acabo de mencionar son los estereotipos que aún siguen definiendo lo que es las bellas artes. Las bellas artes no solamente, bueno, a mí no me gusta el concepto de bellas artes, pero las bellas artes provienen de comunidades habitualmente invisibilizadas, como puede ser las comunidades de divergencia sexual, gente de otras razas, gente de otros territorios, niños, adolescentes, adultos, mujeres que son invisibilizadas en la historia del arte. También es importante que enseñemos a percibir y gozar las artes, apreciar las artes como integrante de nuestra historia, también y a través del reconocimiento de distintas formas de comunicarse a través de las artes, generar el juicio crítico, hacerse responsables también ellos mismos de generar comentarios y juicios respetuosos, fundamentados, entre muchísimos otros objetivos. Pero para mí el objetivo esencial y que lo voy a seguir, en el cual voy a seguir haciendo énfasis, es que las artes desarrollan de manera sostenida las habilidades cognitivas. Y aquí están, bueno, son muchísimas las habilidades cognitivas. Tenemos las habilidades para anticiparse, para prestar atención, la motivación, la inteligencia, el razonamiento, la creatividad, etcétera. Y les dejo también la puerta abierta para que lo indaguen una vez terminada la presentación. Pero al mismo tiempo yo les quiero comentar esto. Y es que yo no sé si ustedes sabían, pero hay una zona del cerebro que se activa cuando uno recibe una recompensa. Por ejemplo, te ganaste la lotería, te ganaste un premio y tú sientes placer. Pero las investigaciones en neuroestética especialmente
han ofrecido información muy importante y que dice que esa misma zona que se activa cuando tú recibes un refuerzo positivo o una recompensa, también se activa cuando experimentamos la belleza y gozamos de una obra de arte. Y esto se llama corteza orbitofrontal, que está ubicado arribita de nuestros ojos. ¿Por qué les hago este comentario? Porque vivir una experiencia artística, imagínense lo placentera que es, llegando a encontrar su homólogo en una experiencia cuando uno recibe una recompensa. A ver, esta cosa que no avanza, aquí está. Las artes, por lo tanto, no cabe duda que cambian el cerebro, y la experiencia artística potencia la neuroplasticidad. Para hacer una definición súper sencilla de lo que es la neuroplasticidad. La neuroplasticidad es la capacidad que tienen las neuronas de generar nuevas redes neuronales. Es decir, se va cambiando en algún aspecto como la anatomía cerebral. Pero cuando uno no vive experiencias innovadoras, no hay neuroplasticidad. Pero cuando tú vives experiencias innovadoras o situaciones que te generan interés, te generan placer, estás explorando las artes, ves colores, sientes aromas, mueves tu cuerpo, la neuroplasticidad ahí se manifiesta en todo su esplendor. ¿Y a qué edad la neuroplasticidad está en su mayor umbral, digamos, en su mayor nivel? En la infancia. Pero eso no significa que nosotros como adultos no tengamos la capacidad neuroplástica. Lo que pasa es que es un poco más lenta, más reducida, pero sí lo podemos seguir desarrollando. ¿Y dónde debería posicionarse el estudiante cuando aprende artes? Como les vengo haciendo énfasis, tiene que apreciar, tiene que observar, tiene que visitar museos, tiene que oler, tiene que tocar, tiene que no solamente ser un productor o un ejecutor de actividades, sino que él también tiene que gozar las artes de una manera a lo mejor no corporalmente explícita, pero sí desde un enfoque emocional, perceptivo o neuroplástico, vinculándose con su entorno de una manera mucho más perceptiva, mucho más sensorial. ¿Y el docente dónde debe posicionarse? Obviamente no siendo un ejecutor pasivo del currículo escolar. La literatura expresa que gran parte del tiempo los y las educadoras lo utilizamos en labores administrativas en la escuela. Poner calificaciones, planificar, tener reuniones, y finalmente nos estamos transformando en un administrativo educativo más que en un docente activo, y eso no debe ocurrir. También la invitación es habitar el currículo escolar. ¿Qué significa habitar el currículo escolar, queridos educadores y educadoras? Es que el currículo escolar tiene que pintarse, tiene que teñirse, tiene que permearse de nuestra experiencia, de nuestra biografía, porque si no se va a transformar en un documento implementado o aplicado de manera irreflexiva y no va a tener el sentido que nosotros deberíamos darle de acuerdo al contexto en donde nosotros trabajamos. Somos nosotros quienes mejor conocemos el lugar donde trabajamos, somos quienes mejor conocemos a los niños y niñas y somos quienes mejor nos conocemos a nosotros mismos. Imagínense aplicar o implementar un currículum de educación artística, tú siendo artista, pero no luciendo tu capacidad creativa en este proceso de enseñanza. Y eso es lo que habitualmente ocurre y yo quiero que se empiece a superar esa situación y quiero que ustedes hagan propio el currículum porque ustedes son los protagonistas del proceso de enseñanza-aprendizaje junto con los niños, no el documento. El documento es un elemento inerte, no tiene vida, por lo tanto, sin ustedes este elemento no existiría. Y también invitarlos a que gocen las artes, que ustedes si bailan, bailen, si pintan, pinten, si hacen grabado, graben, si tomen fotografía. Las artes, si enseñamos artes y nosotros no gozamos de las artes, se vuelve una actividad tan poco nutritiva como podría ser implementar un currículum que no tiene mayor significancia para nosotros. Las artes también tienen que disfrutarse y no tienes que ser artista para hacer arte. Las artes, escuchaba una vez por ahí, las artes son de quien sabe apreciarla. A lo mejor no te gusta cómo cantas, pero canta. La alegría y el goce y esta zona del cerebro que les decía yo que genera placer, no se va a activar jamás si ustedes mismos no son capaces de gozar las artes de la manera que ustedes consideren necesaria e importante. Y para ir cerrando, las preguntas que planteé al principio a lo mejor no se van a responder al ritmo que queremos. ¿Por qué razón? Porque tenemos distintas experiencias. Imagínense ahora, pertenecemos a distintos países, tenemos formaciones iniciales distintas
Pero yo, y citando a Eduardo Galeano, quiero decir que mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, pueden cambiar el mundo. Por lo tanto, no nos sintamos aislados, no estamos solos, los educadores y las educadoras somos un gremio que nos queremos mucho. En educación artística habitualmente estamos muy solos, pero por algo se están generando este tipo de espacios de diálogo, y quiero que sepan que desde Chile, que estamos al final del mundo, hay personas que estamos investigando y haciendo cosas para que la educación artística goce del espacio que merece. Así que por el solo hecho también de que tú estés acá ahora, significa que algo está cambiando gracias a ti. Así que muchas gracias a todos por la atención, a todas por la atención. Ahí tienen mi correo electrónico en caso de que quieran que nos sigamos comunicando, y quedan unos minutitos para que Fernando, o en este caso yo, también mediemos en caso de que haya preguntas. Así que muchísimas gracias, y no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Maestra, excelente conferencia, de verdad. Muy agradecidos de su ponencia, muy felices de que esté con nosotros, maestra. Tenemos una pregunta, maestra, que dice así: ¿entendemos que la tecnología y el arte pueden ir de la mano? ¿Esa es la pregunta? Sí. Ah, cortita, ya, sí, obvio. Cortita. Sí, obvio que van de la mano, obvio. Acuérdense de lo que ocurre hoy día con lo que se conoce como arte contemporáneo. El arte contemporáneo en muchas ocasiones incorpora tecnologías tanto a nivel de producción, también incluye las tecnologías para ser difundidas. O sea, de hecho hoy día existen galerías virtuales, existen visitas a museos que uno puede hacerlas desde la sala de clase, uno puede visitar el Museo del Prado desde Chile, por ejemplo. Y también creo yo que existe el desafío aún, Fernando, para la persona que preguntó, de que los educadores artísticos no estamos siendo formados en tecnologías que vayan en beneficio de la producción artística. Quienes llevan en ese caso la ventaja son quienes tienen estudios audiovisuales, por ejemplo, quienes estudiaron cine o quienes estudiaron fotografía, que las herramientas tecnológicas son una parte más de lo que son los lenguajes artísticos. Costó que la fotografía en un minuto entrara. Había gente en esa época un poco media reticente a reconocer que la fotografía era un lenguaje artístico. Lo mismo ocurrió después con el cine. Pero sí, yo creo que van absolutamente de la mano, pero, y aquí poniendo como entre comillas, no todo lo hecho con tecnología es arte. O sea, ahora que estamos todos con celulares sacando fotos, no porque todos saquemos fotos con celular o móvil significa que somos fotógrafos. O sea, ahí hay que tener también un espacio de reflexión sobre qué aportes ha hecho la tecnología para facilitar el acceso a las artes, pero también qué actividades artísticas de la mano con la tecnología gozan de la calidad esperada, Fernando. Muchas gracias, maestra, muchas gracias, de verdad. Estamos muy agradecidos, maestra, por su presencia, por su conferencia, muy interesante, muy interesante. Tenemos una pregunta más. Sí, escucho. Dice así: ¿qué estrategias se pueden implementar desde los programas curriculares elaborados por los ministerios de educación para que la formación artística no sea un mero complemento y para que los directores de escuelas que no son artistas comprendan la importancia de la misma? Oye, qué buena la pregunta. ¿Cómo se llama la persona que hizo la pregunta? ¿Tienes el nombre? Un momento. Isbel. Isbel. Ya, felicito a Gisbel por la pregunta porque es súper contingente y me demuestra que no es un problema de un país, es un problema del continente. Porque, a ver, efectivamente, bueno, respondiendo de lo que diseñan hoy día los ministerios de educación con respecto a aquellas orientaciones curriculares que determinan lo que se enseña en la escuela. Voy a responder un poco también de lo que ocurre aquí en Chile. Aquí en Chile nosotros tenemos lo que se denominan las pruebas estandarizadas, que se aplican en un año de primaria, que debe ser cuarto de primaria, y también en segundo año de secundaria, que evalúan la pertinencia de los aprendizajes que se han adquirido en cursos tales como lenguaje, matemática, ciencia, lo que legitima de una u otra manera este tipo de conocimientos por sobre las artes. Por lo tanto, ya desde los ministerios de educación se observa una fragilidad de las artes
valorándolo como área de conocimiento, porque se está tomando como área de conocimiento y aprendizaje imprescindible para la vida solamente a 3 cursos o a 2, dejando las artes como una anécdota. Entonces, si tú como maestro recibes estas orientaciones, más bien dicho, desorientaciones, de quienes deberían relevar y darle protagonismo a todas las áreas de conocimiento que están en la escuela, por supuesto que lo que tú vas a hacer a la escuela va a encontrar su reflejo en las posibles tomas de decisiones que el director va a tener acerca de hacia dónde inyectar más recursos y tiempo y hacia dónde no inyectar recursos y tiempo, que es lo que ocurre muchas veces en las artes. Yo al menos, Gisbel, lo que te podría... A ver, yo la solución no la tengo, porque las soluciones vienen desde autoridades, un lugar que yo no ocupo en este minuto, pero sí yo creo que los profesores tenemos que ser activistas y desde nosotros deben surgir no solamente las propuestas, sino que también exigir respuestas de por qué aún en el sistema escolar existen áreas de conocimiento más importantes que otras, considerando que hay abundante investigación que señala que un ser humano, que una persona, que un sujeto requiere de forma equilibrada vivir experiencias desde primera infancia, en la niñez y en la adolescencia para integrarse socialmente de manera adecuada. Nosotros hoy día socialmente somos personas cojas. Nos enseñaron mucho de una cosa, podemos ser a lo mejor profesionales exitosos en un área, pero hay aspectos emocionales, hay aspectos comunicativos, hay aspectos de goce artístico que a lo mejor no exploramos en la infancia y hoy día que somos adultos decimos ¿por qué no me lo enseñaron si es tan necesario? Por ejemplo, para sobrevivir en una pandemia, para sobrevivir o vivir en una situación desafiante. ¿Por qué no puedo comunicarme a través de las artes si es tan nutritivo para el ser humano y para el cerebro utilizar otras herramientas para manifestar las emociones? Así que nada, Gisbel, yo creo que estamos en deuda. Agradezco tu pregunta y lo que más me genera entusiasmo de que es un problema compartido entre países. Así que créeme que mientras nosotros estemos haciendo estos espacios para reclamar lo que merecemos, yo voy a hacer también que esto llegue a alguna autoridad para que tome conciencia. Así que muchas gracias. Maestra, muchísimas gracias por la ponencia, por estas respuestas a esta pregunta. Gracias por su exposición, maestra. Gracias también a todos nuestros participantes que están conectados. En breve, en 5 minutos, nuestra próxima conferencia es los posgrados en el arte de la Universidad Autónoma de Aguascalientes y su impacto en la educación artística no formal, por los maestros Raúl Capistrán Gracia y la maestra Irma Susana Carvajal Pac. Nos vemos en 5 minutos.